Pues esta afición de la construcción de los soldaditos de plomo, pues es ya muy antigua. Yo lo inicié porque me gusta, por mi característica de cirujano, pues todas las manualidades, ¿no? Y esta era una manualidad muy bonita que necesitabas desarrollar la paciencia y también investigar, ¿no? Empecé con la batalla de Waterloo. Pues escogí esa batalla fundamentalmente porque los uniformes de la época, napoleónica, pues yo creo que han sido los más vistosos de la historia, ¿no? Y cuando terminé con la batalla de Waterloo, que me llevó 25 años de trabajo aproximadamente, porque mi fin era reproducir un soldado de cada uno de los regimientos que intervinieron en la batalla, tanto de las fuerzas imperiales de Napoleón como de los aliados de los ingleses, pues cuando terminé con este proyecto y siguiendo con el hobby, decidí hacer una batalla española, porque en Waterloo no hubo ningún regimiento español. Y escogí, bueno, pues la batalla de las Navas de Tolosa, porque nos acordamos todos de la época en que fue, en el año 1212, eso es una fecha que siempre en el colegio nos recordaban, y empecé a hacer soldaditos de la época medieval. Pero evidentemente, tanto lo de Waterloo como de las Navas de Tolosa tenía que ser una reproducción fiel a la historia, y por lo tanto había que estudiar cómo iban vestidos, cómo eran las costumbres, cómo era el armamento militar, y todo eso me obligó a matricularme en la carrera de Historia, concretamente en el doctorado de Historia Medieval, y culminó todo ese proceso de estudio en una tesis doctoral que después la Universidad de Jaén tuvo la amabilidad de editar con el nombre del Lunes de las Navas. De presentarles a Alfonso VIII, rey de Castilla, que fue el triunfador de la famosa batalla. Este hecho bélico, a mi juicio, es el hecho más importante de toda la guerra de la Reconquista, desde que empieza con la batalla de Covadonga hasta el año 1492, en que los reyes católicos toman definitivamente Granada. La conquista de Alfonso VI de Toledo o la conquista temporal de Almería por Alfonso VII son unos hechos aislados que no tienen prácticamente trascendencia en el conjunto histórico de la Reconquista. Sin embargo, la batalla de las Navas de Tolosa sí supone un cambio sustancial. Y este cambio sustancial se debe a que desde ese momento son las tropas cristianas las que llevan el poder y el triunfo. Hasta entonces eran los musulmanes los que ganaban todas las batallas y los cristianos estaban refugiados fundamentalmente al norte del Duero. A principios del siglo XII hay un ideólogo, como ocurre tantas veces en la historia del Islam, que funda un movimiento reformista y trae una serie de ideas puritanas, reformadoras de lo anterior. Lo anterior exactamente ha sido otro movimiento paralelo de los almorávides que también ha surgido por ideas reformistas. Entonces hay una base religiosa, como suelen ocurrir las renovaciones políticas en el Islam medieval por lo menos. Este ideólogo se llama Ibn Tumart y es un bereber del Atlas, e inmediatamente hacia 1115-1120, arrastra en su apoyo, en apoyo de su ideología renovadora, reformista, recaba y consigue la ayuda de una serie de tribus bereberes, de masmudas, que se llama la Confederación de Bereberes, que desde el primer momento le sigue. Entonces se une dos elementos muy importantes en lo almohade, que es el poder efectivo
digamos, político-militar de los bereberes y una ideología individualmente, incluso puesta por escrito, en una serie de libros doctrinales que se fundamentan en un reconocimiento puro y muy intenso de la unicidad de Dios. Esa unicidad de Dios, concebida como fundamento teológico, se opone a lo que ellos llaman el antropomorfismo de los almorávides. Y el nombre en árabe es Tawhid, y los que reconocen eso e intentan expandirlo, inmediatamente adoptan el nombre en árabe de Al-Muwahhid. Y de ese nombre Al-Muwahhid, el que predica, el que postula fuertemente la unidad de Dios, viene nuestro nombre de almohades. Los almohades impusieron su poder sobre el sur peninsular durante 84 años, de 1145 a 1232. A mediados del siglo XII, el espacio peninsular presentaba un mosaico de reinos cristianos fronterizos al poder islámico. Portugal, León, Castilla y Aragón, y al norte de estos, Navarra, a menudo enfrentados entre ellos en luchas territoriales, recurriendo con frecuencia a la ayuda de los musulmanes para combatir contra sus vecinos cristianos. Frente a estos, el creciente poder almohade tampoco era homogéneo. La zona de Valencia y Murcia estaba dominada por el rey musulmán Al-Mardanis, llamado por los cristianos el Rey Lobo, que se oponía decididamente, muchas veces apoyado por los propios cristianos, a que su territorio se integrara en el imperio almohade. El primer califa almohade, Abd al-Mumin, organizó desde Marrakech una serie de expediciones de tal suerte que pusieron bajo su dominio una gran parte del entonces Al-Ándalus. A la muerte de Abd al-Mumin, en el año 1163, le sucedería su hijo Abu Yaqub, que llega a consolidar y extender el imperio almohade en Al-Ándalus, sometiendo a los últimos disidentes musulmanes del Levante peninsular. El tercer califa se llama Abu Yusuf al-Mansur y es el principal de todos ellos. Es, por ejemplo, Abu Yusuf al-Mansur, el que termina la gran Sevilla almohade, el que termina la mezquita al-Jama sevillana, cuyo alminar, hoy lo llamamos la Giralda, pero es uno de los tres grandes alminares almohades, dentro de esa arquitectura majestuosa con que los almohades se habían revestido. Testimonio del poder almohade viene a ser el alminar de la mezquita al-Jama de Sevilla, construida según la tradición con el botín obtenido en la batalla de Alarcos. Torre gemela de otras dos grandes mezquitas construidas bajo su impulso, la inacabada mezquita de Hassan, en Rabat, y la Kutubilla de Marrakech. Estampas hermanas de la Giralda de Sevilla. Desde estos alminares se llamó al combate y se alentó a los ejércitos. Hoy, estos símbolos fijan la imagen de la crónica histórica. La crónica de la batalla de las Navas de Tolosa fue escrita por varios autores, al menos 3 autores cristianos y 2 musulmanes. Pero la crónica más importante es la que escribió el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, porque participó en la batalla y porque fue además el gran guerrero que estableció el plan logístico de la batalla. Gracias a la organización de don Rodrigo se pudo mantener la logística, el aprovisionamiento de las tropas que tuvieron que viajar durante un mes desde Toledo hasta el puerto del Muradal. Don Rodrigo para mí es una de las figuras más importantes de la historia medieval de España. Cuando España en esa época estaba dividida en varios reinos cristianos y en un reino musulmán, don Rodrigo fue la primera persona que habló de la unidad de España. Él fue el primer historiador moderno que tenemos en España. Hasta don Rodrigo la historia se escribía en forma de crónicas, que era una mera forma de constatar los hechos. Sin embargo, don Rodrigo pues logra hacer una historia hilvanada, explicar los hechos, por qué se producen. Y además don Rodrigo fue un gran hombre de su época en el concepto también de un caballero guerrero, aunque era arzobispo. Yo lo he reproducido en plomo y lo he reproducido
usando fotografías de cuando se levantó su tumba en el monasterio de Huerta, en la provincia de Soria. He intentado que el hábito del arzobispo en plomo sea exactamente igual, con el mismo dibujo del que se conserva actualmente en el monasterio. Pero aunque lo he representado en plomo con su báculo, que también se conserva en el monasterio, etc., yo creo poderme imaginar perfectamente cómo era la personalidad de don Rodrigo. Mis queridos amigos, me place poder, después de tanto tiempo, rememorar para ustedes aquellos hechos de armas que dieron honra a mi señor, el noble rey don Alfonso el VIII de Castilla. Mi señor, habiendo conquistado los almohades Cuenca y extendiendo sus dominios al sur del Tajo, fundó Plasencia. Se enfrentó al califa Yusuf en Alarcos, cayendo el ejército cristiano el aciago día del 18 de julio de 1195. En este lugar, Alarcos, situado una ciudad de nueva construcción de Alfonso VIII, que va a ubicarla sobre un antiguo oppidum ibérico de una gran importancia. Cada día estamos viendo la importancia que va teniendo o que debió de tener en su momento el Alarcos ibérico, sobre también un antiguo castillo, quizá de época taifa, quizá de época almorávide. Sobre este lugar, el rey cristiano Alfonso VIII, en los años previos a la batalla de Alarcos, concibe la idea de construir una gran ciudad. De hecho, las murallas que se ven, las murallas que vemos, todavía son de alguna manera el reflejo de ese concepto, de esa concepción de una gran ciudad, de ese proyecto urbanístico que va a tener el rey. No solamente va a hacerlo ahí, sino que el castillo va a sufrir una remodelación, siguiendo todas las nuevas técnicas de la época. Va a reconvertir torres rectangulares o cuadradas, se van a convertir en torres pentagonales en proa, y todo ello dentro de un gran proyecto urbanístico del rey. Es decir, el rey estaba construyendo su ciudad, la ciudad real, digamos, a unos kilómetros de la vecina Calatrava, que estaba en poder de la orden ya, y está construyendo, como digo, esa gran ciudad justo como base de operaciones, quizá para la futura conquista de Andalucía. Todo el proyecto del que estoy haciéndome eco, digamos, se vino abajo, y al decir de muchas de las crónicas, no llegaron a terminar los muros cuando se produce el enfrentamiento, cuando se va a desarrollar la batalla de Alarcos, que no es el momento tampoco de estar describiéndola, pero que va a ser, digamos, un antecedente de un hecho de armas de una gran envergadura en las llanuras manchegas, es decir, el enfrentamiento del ejército almohade contra el ejército cristiano. Cabe destacar sobre todo el que nos ha permitido conocer mucho del armamento, que luego va a ser exactamente igual al utilizado en las navas. De hecho, una fosa de despojos, como el lugar que estamos viendo en este momento, una fosa de despojos donde se tiran los restos de la batalla, nos ha permitido tener una documentación de primerísima mano de todo el armamento que se utilizaba en aquellos momentos. Un armamento que seguramente aparecía dentro de los cadáveres, tanto de animales, de caballos, como de personas que aparecieron, digamos, echados en esa fosa de despojos. Fosa de despojos, por tanto, que quizá debe ser uno de los hallazgos más espectaculares que se han producido en Alarcos y que nos está dando más datos perfectamente centrados en torno a 1195. Posteriormente hay un hecho también que cabe destacar. Después de la batalla de Alarcos, los almohades vuelven a tomar como capital Calatrava. Tras Alarcos, se iniciarían una serie de campañas ofensivas que vinieron a durar 3 años y que puso en poder de los almohades gran número de plazas fuertes, hasta ahora en poder de los castellanos. La frontera del reino de Alfonso VIII se vio comprimida hasta las márgenes del Tajo,